Hola, buenos días. Hoy vamos a ver un nuevo circuito secuencial. En este caso hablamos del primer circuito, que es un latch RS usando puertas NAND. ¿Okay? El latch se monta de esta manera. Disponemos de dos puertas NAND. Una entrada, la primera entrada de la puerta NAND es la entrada S o set. La entrada 2 se conectará con la salida de siguiente puerta. La salida de la primera puerta se conecta con la primera entrada de la segunda puerta. Y la segunda entrada de la segunda puerta es R. Y luego la salida es Q. Y aquí vamos a tener Q y Q barra. Para entender cómo funciona este tipo de latches, vamos a primero a ver la tabla de verdad de una puerta NAND, que la tenemos por ahí. Tenemos una puerta NAND X, Y y Z. 0 y 0, 0 barra es 1. 0 y 1, 0 barra es 1. 1 y 0, 0 barra es 1. Y 1 y 1 barra es 0. Esa es la ecuación de esta puerta NAND. Lo que se puede ver, y si se presenta un 0 en estas puertas, se presenta un 0 en la entrada X o en la entrada Y, o los dos están 0, la salida automáticamente va a pasar a 1. No va a depender del otro parámetro. Por ejemplo, si tengo aquí X0, automáticamente voy a tener aquí 1. Porque 0 y 0 barra es 1, o 0 y 1 barra me va a dar también 1. ¿Vale? Y por eso empezamos con la primera entrada. Si se presenta un 0 y 0 aquí, si se presenta un 0 y 0, si tenemos un 0, automáticamente aquí voy a tener en Q1. Q voy a tener 1. Y Q barra, tenemos también en R0, automáticamente también va a tener 1. Y puede ver que esta es un estado no válido. En el caso de los latches SR con puertas NAND, si dispongamos una entrada 0 y 0, tenemos un estado no válido en la salida. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, si se presenta en S0, en R1, ¿okay? Si tenemos aquí un 0, automáticamente Q va a ir a 1. ¿Okay? Si Q está en 1, tenemos aquí 1, y R está en 1, 1 y 1 barra nos va a dar la salida Q barra igual a 0. ¿Okay? Si ahora, porque esa es una memoria, si ahora después de este estado, va siempre, si volvemos aquí vamos a tener un estado anormal. Pero si después de este estado cambiamos la entrada C a 1 y mantenemos la entrada R a 1, así que ahora voy a tener 1, 1, aquí tengo 1, aquí tengo 1. Pero recordamos que el estado anterior que teníamos en la salida 3 o Q es 1. ¿Sí? Si por eso aquí tengo 1, aquí tengo 1, Q barra no va a cambiar. ¿Okay? Q barra está en 0, también la teníamos en 0 antes, está en 0, aquí tenemos 1 y 0, 1 y 0, y la salida va a estar en 1. Y podemos ver, cambio de este estado a este estado, no ha cambiado la salida. Por ese es un estado de memoria. ¿Vale? Ahora, si estamos cambiando, por ejemplo, empezamos ahí y tenemos ahora, empezamos de nuevo. Si tenemos un 1, 0, se representa un 1, 0 en nuestras entradas. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 0. Si tenemos un 0 aquí en la entrada R, significa que Q barra es igual a 1. ¿Okay? No va a esperar a la entrada que tenemos aquí. Automáticamente pasa a 1. Tenemos ahí 1 y ese está en 1, que tengo 1 y 1
y normalmente me va a dar la salida aquí 0. ¿Vale? Si tengo un S1, un R0, la salida Q pasa a 0 y la salida Q barra pasa a 1. Si ahora vuelvo a cambiar R a 1, si tengo 1 y 1, ese es nuestro estado anterior, ese es el estado siguiente. ¿Okay? En este caso tenemos aquí 1, no ha cambiado, 1 no ha cambiado. Pero 3, la salida Q la teníamos en 0. ¿Okay? Aquí que 0 y 1 significa que la salida Q barra va a mantener su 1. Si Q barra no cambia, tenemos aquí 1 y ese 1 mantendremos la salida en 0. Y por eso también podemos ver que esto es un estado de memoria. ¿Okay? No ha cambiado desde el estado anterior. Este se llama porque tenemos R1, es un reset, pero abajo, porque la salida Q es igual a 1, abajo. ¿Okay? Y aquí tenemos S es igual a 1, la salida es igual a 0. Este se llama un set abajo. Si resumiendo esa tabla de verdad, podemos tener algo similar a lo que tenemos aquí. En caso de generar cualquier entrada que está en 0, R en 0, la salida será un estado no válido. Porque vamos a tener, como hemos dicho antes, 1 y 1, que no se puede tener este estado. Si tenemos R, se mete en 1, S es en 0, es un reset abajo. Estado siguiente, con n más 1 significa que el estado siguiente es igual a 1. Y si tenemos S es igual a 1, R es igual a 0, es un set abajo. La salida pasa a 0. Lo que hemos demostrado aquí. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Luego si tenemos 1 y 1, es un estado de memoria. Significa que el estado siguiente será igual que el estado anterior. ¿Vale? Podemos verlo ahí. Que en el estado anterior teníamos 1, mantendremos a 1. Aquí teníamos el estado anterior en 0, mantendremos 0. Y esto cómo funciona este tipo de circuitos. Ahora vamos a pasar al estado siguiente, es montar este circuito con un circuito integrado y ver cómo funciona en práctica. El circuito lo hemos montado de esta manera. Aquí tenemos dos interruptores que nos van a presentar la entrada S y la entrada R. Como podéis ver, por defecto están a 5 voltios. Significa están a 1. Y cuando pulsamos el botón ya va a pasar instantáneamente a 0. ¿Okay? Así que por defecto tenemos el estado de memoria. Tenemos 1, 1, 1. ¿Okay? La segunda puerta, como la tenéis, es la entrada 2. Está conectada con la salida de la siguiente puerta. La salida 3 está conectada con la puerta 5, la entrada 5 de la segunda puerta, y también es la salida Q. La pata 4 es la salida y también está conectada con el 2, la pata 2 de la primera puerta. ¿Okay? La 5, como hemos dicho, y la 6 es nuestra entrada R. ¿Okay? Aquí tenemos el circuito montado. Ese es el chip de 4011BE. Tenemos 5 voltios y tierra está conectada ahí abajo y 5 voltios lo tenemos ahí en lado positivo. ¿Okay? Voy a conectar aquí. Y conectamos también. Ese es el estado por defecto. Tenemos R está a 1, S está a 1, Q está a 1 y Q barra está a 0. ¿Eh? Es que si como estábamos en este punto ahí. 1, 1,
1, 0. Hemos dicho que 1, 1 es un estado de memoria. Ahora, si tenemos aquí 1, voy a poner S a 0. ¿Ves? No va a haber ningún cambio, porque S a 0, hemos dicho si tenemos S a 0 y R a 1, Q debe ser 1 y Q barra debe ser 0, lo que tenemos aquí. Si ahora R pasa a 0, tenemos S1, R a 0, debemos tener Q0 y Q barra 1. ¿Eso qué pasa? Si vuelvo atrás, debo tener 1, 1, es un estado de memoria, no va a haber ningún cambio. Al revés, si tenemos esta primera condición 0, 0, significa que voy a activar los dos a la vez. Aquí podéis ver que tenemos Q1 y Q barra 1. Y por eso ese es un estado no válido. ¿Okay? Esto está todo.